Qué bueno el Señor. Lo interesante de esto es que desde que comenzamos los hombres han cogido su agüita. Sí, los hombres nunca se libran. Sí, y como vamos a ver, aunque el deber de la mujer en el matrimonio se hace duro mirarlo por la cultura que nos rodea, que ha hablado muchas cosas contrarias a la palabra de Dios. Pero lo que Dios demanda del hombre es mucho más. Mucho peso hay sobre el hombre en el matrimonio. Y vamos a ver algunas cosas. Pero Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y Dios lo que quiere es instruirnos, enseñarnos para que vivamos vidas de su agrado y vidas que podamos disfrutar. ¿Tú sabes lo que es eso? Hasta que nosotros no aprendamos a vivir una vida que agrada a Dios, nosotros no vamos a poder aprender a disfrutar la vida en esta tierra. Sí, Él siempre, Él debe ser la razón de nuestro deleite y nuestro deseo de agradarle y vivir es lo que debe impulsarnos en todo lo que hacemos en la tierra. Y el matrimonio no es la excepción. Hablamos ya del propósito del matrimonio, ¿verdad que sí? El matrimonio tiene como propósito fundamental el que Dios sea glorificado. Y no voy a repetir mucho de lo que hablamos, vaya a los videos y repase los mensajes, porque son cosas que no aprendemos de un mensaje. El matrimonio, la relación matrimonial, cómo se desenvuelve, eso no se puede aprender en un mensaje o en un libro. Es algo que continuamos creciendo, aprendiendo, cambiando muchas cosas, quitando muchos pensamientos viejos que adquirimos de la cultura, de nuestros papás, de la televisión, muchas cosas que no sirven. Nos apegamos al libro de Dios, a su palabra, a su instrucción, y nos damos cuenta que mientras vamos aplicando estas verdades, nuestro matrimonio experimenta una bendición gloriosa. Ahora es interesante, cuando yo comencé a estudiar este pasaje, ¿verdad?, que vamos a hablar hoy, hemos hablado de la definición del matrimonio, el propósito del matrimonio, la fuerza para el matrimonio, y vamos a hablar de el funcionamiento en el matrimonio. Y vamos a empezar con el deber de la esposa dentro del matrimonio. Entonces, cuando yo empecé a estudiar y a pensar acerca de lo que vamos a hablar hoy, me acordé de que una vez conocí a un pastor que llegamos a la iglesia, estamos visitando, y él comenzó a predicar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Oh, gloria a Dios. Y domingo tras domingo fue predicando expositivamente y consecutivamente a través de Pedro, la persecución y todo lo que Pedro va hablando en la carta, la primera carta. Pero cuando llegó el capítulo 3, se saltó los primeros 7 versículos. Entró en el versículo 8 y yo dije, adiós, pero ¿qué pasó? Y el capítulo 3 de Pedro. Y nos reímos mi esposa y yo. ¿Tú sabes de lo que habla el capítulo 3 de Pedro? ¿Cómo comienza diciendo? Asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. El pastor no se atrevió a entrar en ese tema porque es un tema controversial. La sumisión de la mujer al marido. La mujer someterse al marido. Habla eso en la cultura que te rodea, que te van a decir, tú estás loco. Pero la Biblia enseña eso claramente. Entonces, lo que muestra esto que hizo este pastor es miedo a presentar la clara verdad de la palabra de Dios delante de un mundo que rechaza lo que Dios ha determinado. Es miedo. Hablar la verdad de Dios, la verdad que te hace libre, la verdad que te coloca en el camino de bendición de Dios. Entonces, tener miedo a hablar lo que Dios ha determinado por lo que dirán o por lo que dice la psicología o la filosofía o lo que dice la gente. No, lo que Dios ha dicho es lo que permanece. Entonces nosotros no podemos tener miedo a eso. No podemos, tenemos que hablar la verdad de Dios en amor. Entonces, si alguien dice, por ejemplo aquí, que es cristiano, pero rechaza la palabra de Dios, quítate el apellido de cristiano, porque no hay manera de vivir un cristianismo si no es un cristianismo bíblico. Para nosotros ser discípulos de Cristo, de verdaderos cristianos que representamos al gobierno de Cristo, a la persona de Cristo en la tierra, tenemos que ser bíblicos. Tenemos que arraigarnos y cimentarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que metérsenos por dentro, mente, emociones, voluntad, decisiones, sueños, todo debe estar moldeado
y adaptado a la palabra de Dios. Ese es el filtro. Amén. Entonces el matrimonio es lo mismo. Un matrimonio que glorifique a Dios tiene que ser un matrimonio que pase el filtro bíblico. Y me gusta decir, ¿o no? Ah, ok. Me gusta preguntar porque si alguien no está de acuerdo, pues lo mandamos a sentar. Entonces lo que necesitamos es comprender y sujetarnos humildemente a lo que Dios estableció en su palabra. ¿Tú oyes eso? Hay que ser humilde. Cuando Pedro habla de cómo la iglesia recibió, la iglesia que él escribe, cómo recibió la palabra, la recibió con humildad y mansedumbre. La palabra de Dios, la cual nos puede hacer sabios, la cual nos puede preparar para poder vivir vidas que agradan a Dios. Tenemos que ser humildes y sujetarnos a la palabra de Dios. Sí, tenemos que cuidarnos también de malinterpretar y de abusar, porque cualquier hombre oye, o las mujeres estén sujetas a su marido, y muchos abusan de eso porque no leen el contexto, porque no leen cómo Dios enseña eso en su palabra y quieren, entonces ellos ejercer dominio sobre la mujer y sujetarla, cuando vamos a ver que eso no es así. No es así. Entonces, otros toman lo que les parece bien y desechan lo demás. Vamos a coger Pedro, primera de Pedro, pero en el capítulo 3 nos detenemos, brincamos al capítulo 3, versículo 8 y seguimos. Porque no queremos enseñar a la iglesia que la mujer tiene que sujetarse a su marido y que su marido tiene que tratar a su mujer, amarla como Cristo amó a la iglesia, como vamos a ver, y tratarla con ternura, porque ella es vaso más frágil. ¿Ves? Marido tiene que tratarla con amor, tiene que ser el príncipe azul para ella. Tienes que ir a rescatarla al castillo. Amén. Tienes que dar tu vida por ella. Eso es, vamos a ver muchas cosas interesantes. Los muchachitos que se quieren casar, que se ajusten bien la correa, los zapatos, porque el matrimonio es cosa seria. Y los que están adentro, también agárrense el cinturón, porque Dios demanda de nosotros. Y el agüita para los hombres va también, pero es agüita buena, no es agüita bendita. Es agua que viene del cielo, de su palabra. Es agua que viene de Dios, que es buena. Sí, Dios es bueno. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 5. Voy a leer el pasaje completo, pero nos vamos a detener solamente en los versículos que trata con los deberes de la mujer. Vamos a leer del 21 al 33. Porque aunque en las Biblias, si nos damos cuenta, dividen, la porción comienza más bien en el 22, pero ese pensamiento comienza en realidad en el 21, en el versículo 21, que ese es uno de los resultados que muestra una vida llena del Espíritu, el someterse a los unos a los otros en amor, en servicio. Ese es uno de los resultados. Y ahí entonces Pablo entra en el versículo 22 a aplicar esa sumisión en las diferentes relaciones. Esposas, sométanse a sus esposos. Hijos, sométanse a sus padres. Siervos, sométanse a sus amos. Hay esa relación. Diferentes tipos de relaciones. ¿Cómo se manifiesta la sumisión que Dios demanda de nosotros? Que Dios demanda. Vamos a leer el versículo 21 al 33. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso,
Cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos, Padre eterno. Gracias, te alabamos y te bendecimos. Qué bueno eres, Señor. Ayúdanos en esta tarde, Señor. Derrama tu gracia abundante sobre nuestras vidas en Cristo Jesús para nosotros poder, mediante el entendimiento que nos da tu Espíritu, poder recibir esta palabra, poder entender cómo el matrimonio, Señor, refleja el Evangelio, cómo el matrimonio refleja esa relación gloriosa entre Cristo y la iglesia. Qué responsabilidad, qué llamado tenemos tan grande a reflejar tal imagen tan gloriosa. Señor, el esposo ama a su mujer como tú amaste a tu iglesia, Señor. Y la esposa se sujeta a su marido, así, Señor, como la iglesia se sujeta a ti, Señor. Que tú la amas y la cuidas, porque tu iglesia es tu cuerpo, tú la sustentas. Así aprendamos, Señor, a reflejarte a ti, Maestro, a reflejar esta relación tan gloriosa en esta tierra, en medio de este mundo, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Sí, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Un hombre y una mujer se unen en matrimonio, haciendo la promesa el uno con el otro, delante de Dios y de otros testigos. La promesa de amarse y cuidarse y de ser fieles hasta que la muerte los separe. Ambos aman a Dios y han puesto su fe en Jesucristo. Por lo tanto, quieren que su matrimonio honre a Dios y glorifique a Dios. Buscan a diario llenar sus vidas con la palabra de Dios para conocer y obedecer la voluntad de Dios. Y mediante su obediencia a la palabra de Dios, ser llenos del Espíritu, capacitados, impulsados por la presencia y el poder del Espíritu Santo, para poder manifestar esta vida gloriosa que habla Pablo en Efesios desde que comienza. Nosotros estamos en Efesios capítulo 5. En los primeros 3 capítulos de Efesios, Pablo está estableciendo lo que es un cristiano, nuestra identidad en Cristo, lo que somos en Cristo. Hemos sido escogidos, hemos sido llamados, perdonados, rescatados, hemos sido hechos adoptados, hijos de Dios. Hemos recibido tantas bendiciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. En amor nos predestinó. Y ahí comienza Pablo a desarrollar las bendiciones que tenemos en Cristo, que son gloriosas. Pero estamos hablando con cristianos, creyentes en Cristo, que dicen: yo le pertenezco a Cristo. Yo antes... Él me dio vida cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Ahora yo he resucitado con Cristo y era vivo para Él. Ahora no busco las cosas, ahora mis ojos están puestos en las cosas celestiales. Porque he resucitado juntamente con Cristo. Mi identidad está en Cristo y yo estoy con Cristo sentado en lugares celestiales. Ahora ando en luz, ando en amor, ando en la verdad. Mi vida ha sido transformada por el Evangelio. Y eso me lleva a cuando Pablo llega ya al capítulo 5, él dice: ustedes cristianos que están en Cristo, que han sido llamados, escogidos, salvados, perdonados, tienen que buscar la llenura del Espíritu. Tienen que permitir que el Espíritu de Dios les controle, les domine, les llene al obedecerle, al obedecer su palabra, ¿verdad? A vivir vidas de oración para poder manifestar esa vida cristiana en todas las relaciones. Luego, como esposo, ahora con el poder del Espíritu puedo amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia. Claro, y tengo mucho para crecer. En esta tierra no voy a acabar de amar a mi esposa de la manera en que Cristo amó a la iglesia, pero tengo que continuar creciendo. Ahora, en esta llenura del Espíritu y el poder del Espíritu, esta mente y corazón cristiano, la esposa debe sujetarse a su marido. Sujetarse a su marido. Y eso es lo que queremos ver hoy. Eso es lo que queremos darnos cuenta, que Pablo está hablando con gente creyente que busca la llenura del Espíritu. Gente que han sido transformados, ¿verdad? Y que continúan siendo transformados por el Señor. Este matrimonio que empecé hablando, se aman y quieren lo mejor el uno para el otro. Quieren lo mejor. Sí, tal vez cometen errores y fallas. Y sí, muchos vamos a fracasar tantas veces en cumplir y en llenar y en satisfacer a plenitud nuestra esposa y viceversa. Pero estamos creciendo, ¿verdad? Hay que darnos ese espacio a cometer errores, porque lo vamos a hacer. Ahora, estos individuos vivieron mucho tiempo como individuos, valga la redundancia, pero ahora viven juntos. Y la pregunta que se hacen estos dos que ahora viven juntos debe ser:
¿Qué Dios ha dicho acerca de cómo debe funcionar nuestra relación matrimonial? Y aquí hay personas que se han casado recientemente, personas que tal vez llevan mucho tiempo, pero se deben hacer como quiera esa pregunta: ¿qué Dios ha dicho acerca de cómo debe funcionar la relación matrimonial? La dinámica entre esposo y esposa, ¿cómo debe funcionar? ¿Cómo Dios ha dicho? Ellos pueden tener una idea, y tienen una idea más bien confusa de lo que es su deber en el matrimonio. Porque han tomado un poco de aquí, un poco de allá, un poco de lo que vieron de sus padres y en otros matrimonios, lo que le dicen sus amistades, lo que han visto en las películas y lo que le dicta su corazón caído. Mucha gente vive en el matrimonio así. Un poquito de lo que papi me enseñó, un poquito de lo que veo en las películas, un poquito de, ay, dejo que mi corazón me guíe a tratar mi matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La dinámica en su relación matrimonial, este ejemplo que estamos dando, esta imaginación, algunos tal vez caen ahí, otros no. Esa dinámica en esa relación matrimonial no tiene ni pie ni cabeza. Es más bien algo raro, no tiene forma. Y tú lo ves, hay matrimonios así que están todo el tiempo en contienda, en pelea, en divisiones, en disensiones, todo el tiempo es un revolú. No se sabe quién toma la decisión, quién va a tomar la delantera, quién lleva el liderazgo. Es un revolú, es todo un melcocho, parece un monstruo ese matrimonio. Los he visto así, porque no se han establecido en la palabra de Dios para decir: ok, esposa mía, esto es lo que te corresponde. Ok, yo como esposo, esto es lo que me corresponde, porque Dios ha establecido eso. Es mi deber conocer eso. No nacemos sabiendo estas cosas, o alguien nació sabiendo. Alguien nació sabiendo cómo criar hijos. Alguien nació sabiendo cómo ser un discípulo de Cristo. Alguien nació sabiendo cómo ser un esposo, una esposa. Estas cosas no, estas cosas hay que aprenderlas. En esta cosa hay que forzarse para aprender, para crecer, para desarrollarnos. Lo mismo, criar hijos. La Biblia nos enseña a criar hijos. Responsabilidad de papá y mamá es educar, instruir y criar los hijos, no de la escuela ni del gobierno. No, yo tengo que aprender a criar a mis hijas. Es mi responsabilidad, ¿ves? Pero tengo que aprender, como me dice la palabra. Debo instruirlos en el Señor. Y hay una enseñanza bíblica de Génesis y Apocalipsis, cómo yo debo instruir a mis hijos. Todas estas cosas, ¿sabes qué es lo grande de esto? Que Dios sabe que nosotros no sabemos. Dios sabe que yo no sé, por mi propia capacidad y por mi propia fuerza, yo no sé ser un esposo. Por eso es cuando yo voy a la Escritura, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿qué dice? Se lo deben saber de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es dada por el aliento de Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con el fin de qué? De que cada hombre o mujer de Dios sea equipado, sea perfecto, completo y equipado para llevar a cabo toda buena obra para la que Dios nos ha, obras que ya Dios determinó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en ellas. Pero la palabra de Dios me equipa, me enseña, me redarguye, me corrige, me instruye en justicia, me instruye en cómo vivir bien, en cómo hacer lo correcto. La palabra de Dios. Y Dios lo sabe, que yo necesito conocer estas cosas, pero me da su palabra para cubrir todas estas deficiencias mías. ¿Ves? Yo tengo que ocuparme en crecer en estas cosas. ¿Se entiende eso? La palabra de Dios nos enseña cuáles son las funciones del esposo y de la esposa en la relación matrimonial. Yo no puedo ir al matrimonio y yo inventarme un sistema de cómo se va a manifestar o a manejar o a funcionar el matrimonio. Dios me ha enseñado en su palabra. Y eso es lo que vemos en todo este capítulo 5, versículos del 22 al 33. Lo que vamos a ver son los deberes del esposo y de la esposa en el matrimonio. Deberes, cosas que nosotros tenemos que hacer, deberes, funciones, la manera en que yo debo comportarme hacia mi esposa y la manera en que mi esposa debe comportarse y tratarme a mí, tanto para agradar a Dios, ¿verdad? Porque Dios me dice que yo debo amar a mi esposa, como Cristo amó a la iglesia.
mi búsqueda es hacerlo como Cristo. O sea, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Ahora, no solamente es para la gloria de Dios, sino para el bienestar de mi esposa. ¿Por qué? Mi esposa necesita ser amada. Ella no solamente pide o quiere o se le antoja que yo la ame, ella necesita. Es una necesidad que Dios ha colocado en la mujer de ser amada. Ser amada, ser cuidada, protegida, escuchada, atendida, ser amada. Cosas que vamos a hablar el domingo que viene. El hombre, lo mismo. Cuando Pablo va al pasaje y Pablo identifica el deber de la mujer con su marido, ¿qué es? Sujetarse a él. ¿Cómo? En respeto. La mujer respete a su marido porque el hombre necesita ser respetado. El hombre, tú le puedes preguntar, ¿qué tú prefieres? La mayoría, en estudios que se han hecho, ¿qué tú prefieres que tu mujer te diga? ¿Te amo o te respeto? La mayoría han dicho que te respeto, te valoro, ¿verdad? Te pongo en tu lugar. Cuando, por ejemplo, yo mientras estudiaba esto y pensaba, yo tengo un marco con una foto en mi oficina. Yo estoy con las dos nenas. Una foto estoy con Lisa y una foto con Lía, sentados en un banco. Y Nelly pues me decoró ese marco bien bonito y con palabras escritas. Y las palabras que dicen, tú eres mi héroe, tú eres fuerte, tú eres atlético. Y yo leí eso y yo dije, wow. Wow. ¿Y eso qué me hace sentir? Wow. Sí, porque esas son palabras de que ella me valora, ella me respeta. Esas son palabras que el hombre necesita oír. Sí, cuando tú ves el ejército, hoy en día hay mujeres en el ejército, está bien, pero el ejército llena al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre busca honor, el hombre busca representar, el hombre busca ser un héroe. Eso es parte de lo que el hombre necesita, respeto. El hombre busca honor. Cuando tú lees en Jeremías, en Gedeón le dice al pueblo, vamos a pelear, peleemos por nuestras, no me acuerdo si fue Gedeón o Jeremías, me vino a la mente ahora. Vamos a pelear, le dice, vamos a pelear por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestra ciudad. Vamos a pelear por ello. ¿Ve? El hombre tiene esa necesidad de ser el que defiende, el que protege. ¿Me siguen? Voy por ahí a disparar, yo me adelanté y todo eso, pero son cosas que eso es lo esencial. En este mensaje, el esposo debe amar a su mujer. La mujer debe respetar a su marido. Eso es esencial en el matrimonio. Y vamos a hablar, no quiero adelantarme ahí. Versículo 21. Ahí comienza todo. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Ahí comienza todo, porque el llamado a cada creyente, a cada uno de nosotros, fuera de cualquier relación, no estamos hablando de esposo y esposa todavía, como creyentes, aquí todos creyentes, se nos manda a someternos unos a otros en el temor de Cristo. Este término, esta palabra, someternos, quiere decir algo como ceder voluntariamente en amor. O sea, todos los cristianos deben mostrar ese tipo de sumisión unos a otros. Ese tipo de sumisión lo vemos, por ejemplo, Filipenses 2, versículos 3 y 4. Mira qué claro lo dice ese pasaje. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. O sea, el corazón de cada cristiano debe estar marcado por una humildad que se somete voluntariamente a los demás por la causa de Cristo. El corazón de cada cristiano debe estar marcado por una humildad que se somete a cada hermano con humildad, voluntariamente. Este mandato, sométanse unos a otros, claro, cuando cualquiera escucha eso, suena fuerte a nuestras mentes, suena fuerte a nuestra voluntad, porque estamos habituados a ¿qué? Como seres humanos, habituados a oponernos a la autoridad, habituados de manera pecaminosa a oponernos a la autoridad. Ahora, en este caso, cuando Pablo le dice sométanse unos a otros, aquí no hay una relación de autoridad, se nos coloca a todos como hermanos en Cristo y se nos da el deber de servirnos de manera humilde y voluntaria los unos a los otros en el temor de Cristo.
O dicho de otra manera, teniendo presente al Señor, pues es a Él a quien en verdad servimos. ¿Y por qué comienzo con esto? Tal vez no tiene que ver, sí tiene que ver con el matrimonio, porque Pablo lo conecta. Es la necesidad de todos entender, por ejemplo, cuando en ocasiones el Señor habló con los discípulos, Él les habló que la grandeza en el reino de los cielos está en el servicio. Él dijo que el que quiera ser grande, que sea el que sirve. El que quiera ser grande, que sea el más pequeño, que se haga el más pequeño. Hay una relación, hay un llamado constantemente a nosotros como creyentes a humillarnos, a procurar el bienestar del otro, todo el tiempo. Todo el tiempo. En nuestro servicio humilde a todos nuestros hermanos en Cristo, debemos hacerlo como si estamos sirviendo directamente al Señor. Al Señor. Mira cómo dice Colosenses capítulo 3, versículos 22 y 23. Y ahí podemos ver cuando dice sométanse los unos a los otros en el temor de Cristo. El temor de Cristo, porque yo me debo, la palabra someterse significa colocarse bajo la autoridad, colocarse en obediencia. Ok, pero dice en el temor de Cristo. Colosenses 3, 22 y 23. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. ¿Te das cuenta? Todo mi servicio, todo mi vivir humildemente para con los demás es como teniendo al Señor presente. Es como si estoy sirviendo al Señor. Ahora, cuando entro en la relación matrimonial, es lo mismo. Es lo mismo. Mi dedicación a mi esposa es principalmente por mi búsqueda de agradar a Dios. Ahora, asimismo, esta misma sumisión que el Señor demanda de todos nosotros se aplica a todas las relaciones de autoridad y sumisión que nos manda el Señor en su palabra. Por ejemplo, mira todo esto un momento para entrar a la sumisión de la esposa hacia el esposo. Mira, cuando la Biblia habla de relaciones de autoridad y sumisión, por ejemplo, empieza ahí en Efesios, esposas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra como a Cristo. Nosotros vamos a Romanos capítulo 13, versículo 1, apúntalo, no tiene que buscarlo. Quiero que vean esto un momentito. En Romanos 13, 1 nos habla también de que nuestra función como ciudadanos debemos sujetarnos al gobierno. En Hebreos 13 y 17, ¿de qué habla? La sujeción de los miembros a sus pastores. Hay todo el tiempo una relación de autoridad, sumisión. Y en todo esto Dios está buscando nuestra disposición de corazón, de honrarle a Él, al obedecerle, sujetándonos, las esposas al esposo, los hijos a los padres, los siervos a los amos, ¿verdad? Nosotros al gobierno, los miembros a sus pastores. Todo el tiempo hay una relación, autoridad, sumisión. Y honramos a Dios obedeciendo esto, porque lo hacemos como al Señor. Y ya me extendí mucho en esta introducción. Y me faltan como 2 horas más No, vamos aquí, no se asusten. Ahora, a la luz de estas diferentes relaciones de autoridad y sumisión, podemos mirar el versículo 22 y ver cómo Pablo lo aplica al matrimonio. Y Pablo aplica al matrimonio comenzando con el deber de la mujer de sujetarse a su esposo. Versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Aquí Pablo comienza a aplicar el concepto de la sumisión a las diferentes relaciones de autoridad-sumisión establecidas por Dios. Por ejemplo, mira cómo dice Timothy Keller. Él conecta este versículo 21 y 22. Dice, tanto que seamos el marido o seamos la esposa, no podemos vivir para satisfacer nuestros propios intereses, sino a colocar las necesidades de nuestra pareja antes que las nuestras. Y esa es, sin duda alguna, la función más importante que pueda darse dentro del matrimonio cristiano. Los maridos y las esposas deben servirse mutuamente y renunciar a sí mismos para mutuo beneficio de la pareja. Eso es algo que no anula el ejercicio de la autoridad dentro de las relaciones humanas, sino que las transforma radicalmente. Las transforma. Voy a hacer algunos comentarios de lo que no es la sumisión.
en el libro de John Piper, El Pacto Matrimonial, se los recomendé y espero que lo hayan comprado. Pacto Matrimonial, John Piper, muy bueno. Él enumera 6 cosas que no son la sumisión bíblica para la esposa, y esto es importante entenderlo. Sumisión no significa estar de acuerdo con todo lo que dice su esposo. Y él se está basando en 1 de Pedro 3, 1 al 6, el pasaje que el pastor leyó ahorita. Sumisión no significa estar de acuerdo con todo lo que dice su esposo, porque hay mujeres que tienen esposos que no son cristianos y no van a hablar cosas que son conformes a la palabra de Dios. Aunque ella no tiene que estar de acuerdo, ella tiene que mantener un respeto, ¿verdad? Pero no todo lo que, sumisión no significa dejar su cerebro o su voluntad en el altar de boda. La mujer sigue pensando y sigue tomando decisiones, sigue siendo un ser humano, ¿verdad que sí? No es que ella se somete ahora y ella es ahora un muñeco, un títere. No, ella anda con su cerebro. Yo espero, ¿verdad? Todas aquí tienen, está bien. Sumisión no significa evitar todo esfuerzo para cambiar a un esposo. Porque la mujer conoce la verdad de Dios, ¿verdad? Y lo vamos a ver en Pedro más adelante. Pedro le dice a la mujer que busque la transformación de su esposo, ¿cómo? No hablando, no regañándolo, con una conducta casta y respetuosa, ¿verdad? Con tu conducta y tu manera de vivir y tu oración por tu esposo, tú buscas que tu esposo sea transformado. O sea, sumisión no significa poner la voluntad del esposo antes que la voluntad de Cristo. Eso es algo que lo vamos a ver más adelante. Sumisión no significa que una esposa obtiene principalmente su fortaleza espiritual personal por medio de su esposo, sino de su esperanza y su relación con el Señor. Finalmente, sumisión no significa que una esposa tenga que actuar por miedo. La sumisión es libre, no se impone por la fuerza. Ahora, habiendo visto un poco de lo que no es la sumisión, para ir espantando un poco de esos pensamientos raros, vamos a ver lo que es la sumisión. Y ahí quiero compartir otro pensamiento de John Piper. Mira cómo él dice: la sumisión es el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar a que se lleve a cabo de acuerdo a los dones que ella tiene. Es la disposición a seguir la autoridad del esposo y la inclinación a someterse a su liderazgo. Es una actitud que dice: me da gusto que tomes la iniciativa en nuestra familia. Me encanta que asumas la responsabilidad y que lideres con amor. No crezco en la relación cuando eres pasivo y tengo yo que asegurarme de que la familia funcione. Ahora, la sumisión, vamos a ver 2 cosas. La sumisión no es un asunto de inferioridad o superioridad. La sumisión no tiene que ver con cuestiones de capacidad o de cuestiones de intelecto. Mira esto: la esposa puede ser gerente o encargada en su trabajo, pero cuando ella llega a la casa con su marido, ella ya no es gerente, ya no es jefa, ahora es ¿qué? Esposa, y debe sujetarse al liderazgo de su esposo. Ella sigue siendo la misma persona, pero sus funciones cambian. Como persona, ella no es menos ni más que sus empleados ni que su marido, pero en su función de esposa, ella debe estar sujeta al liderazgo de su propio marido. No el de todos los hombres, su deber es para con su marido. ¿Ve? El texto lo dice: el marido, dice la mujer, estén sometidas a sus propios maridos. Su deber es para con su marido. La sumisión de la esposa a su marido no es un asunto de inferioridad o superioridad, sino que es un asunto de funciones. O sea, Dios no llama a la mujer a sujetarse al marido porque ella es menos que el hombre, es inferior. Y vamos a ver, mira, vamos a ver de manera breve, porque esto es glorioso, pero la dinámica de la sujeción en las personas de la Trinidad. Ahí se ve algo bien claro. La Biblia enseña que Dios es uno en esencia, pero 3 en persona, 3 personas divinas: Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, estas 3 personas distintas conforman a un solo Dios. Él es un solo Dios, 3 personas, iguales en honor, en gloria y en poder. La única diferencia que hay entre los miembros de la Trinidad es en las funciones de cada persona divina. Cuando hablamos de la redención, por ejemplo, la redención para nuestra salvación, Dios el Padre hizo el plan. Dios el Hijo se hizo hombre y ejecutó el plan sujetándose al Padre. No dejó de ser menos que el Padre. Él tomó la función de uno que se sujeta para ejecutar un plan.
Dios es el Espíritu Santo, se sujeta al Padre y al Hijo y aplica el plan de redención ejecutado por el Hijo a los creyentes. ¿Te das cuenta qué relación gloriosa? El Padre no es más que el Hijo no es más que el Espíritu Santo. Son tres personas gloriosas con el mismo honor, poder y gloria. Pero ahí hay una sujeción de acuerdo a la función. Y lo mismo ocurre con la esposa. La esposa, Dios le llama a sujetarse a su marido, al liderazgo del marido, a la autoridad del marido, para ella poder funcionar en lo que Dios ha determinado que ella funcione. No porque ella sea menos o inferior, sino porque es la función que Dios determinó en ella. Y mira cómo se va entendiendo un poco esto. La sumisión ni siquiera tiene que ver con las capacidades o con cuestiones de intelecto, sino con las funciones. No es porque haya más capacidad. Por ejemplo, puede haber empleados que son mucho más capaces que los jefes, pero eso no les da el derecho de desobedecer y comenzar a funcionar como jefe. En mi trabajo hay un montón de jefes que yo los bajaría de ahí a todos, ¿verdad? Porque no funcionan, pero no es mi deber, porque la autoridad está en la posición que la persona tiene. Yo en mi trabajo, yo tengo jefe sobre mí y yo soy encargado de un departamento. Yo experimento eso todo el tiempo. Estoy sujeto a una autoridad y hay gente que está sujeta a mi autoridad. ¿Ves? Y yo los veo a ellos como me faltan el respeto y yo digo, yo no quiero hacerle eso mismo a mis superiores. Me di cuenta de esa dinámica. ¿Ves? Y lo mismo se experimenta en la relación matrimonial. El hombre no es líder en la casa porque sea más capaz de la mujer, más capaz que la mujer. Muchas veces hay mujeres que son mucho más capaces que los hombres en muchas cosas, pero eso no le da el derecho a la mujer de usurpar la autoridad del hombre. ¿Te das cuenta? Hay mujeres mucho más inteligentes que muchos maridos, pero eso no le da el derecho a ella de usurpar su autoridad y comenzar a tomar decisiones fuera de su conocimiento o ejercer autoridad sobre él. No es cuestión de, la mujer no es mandada a sujetarse, no se le es dado el deber de sujetarse al esposo porque sea inferior, ni porque tenga menor capacidad que el hombre, sino porque es la función que Dios le ha dado a la mujer. Más bien, la mujer debe procurar usar sus capacidades para apoyar, levantar y reforzar el liderazgo de su esposo. Ahora, ¿cómo debe ser esta sujeción de la esposa al esposo? Vamos a ver tres cosas. ¿Cómo debe ser? La sujeción debe ser voluntaria. ¿Sabes? Cuando el Señor dice, el pasaje dice, las mujeres estén sometidas a sus maridos, a sus propios maridos como al Señor. Debe ser voluntaria. Este es un mandato de Dios para la esposa. Es deber de la esposa obedecer esto delante de Dios. ¿Por qué digo esto tan claro? Porque no es tarea del hombre hacer que la mujer se sujete a su liderazgo. No es tarea del hombre decir, la Biblia dice que tú tienes que sujetarte. Dios dice que tú tienes que someterte. No es tarea, tú tienes que callarte en cuanto a la sujeción. ¿Cómo tú invitas a la mujer a someterse a tu liderazgo? Liderando como tú debes liderar. Liderando en amor, en servicio, en humildad, liderando como Cristo lidera a su iglesia. Así tú invitas a tu mujer a sujetarse a tu liderazgo. Porque oprimir a la mujer para que obedezca es una muestra de cobardía por parte del hombre y un mal y pecaminoso entendimiento de su deber como esposo. El hombre que oprime a su mujer diciendo que ella tiene que sujetarse es un cobarde. Sí. El hombre que anda en la casa diciendo que yo soy el que mando aquí, que yo soy, esas expresiones, eso lo que significa es que tú no estás cumpliendo tu deber, por eso tienes que hablarlo. Porque el hombre es cabeza de su esposa. Dios lo colocó y eso lo vamos a ver más adelante. El hombre no busca ser líder, es que Dios te puso como líder. Es tu responsabilidad. El hombre no anda vociferando, yo soy el que mando aquí. El hombre tiene que demostrar que él es el líder, ¿verdad que sí? En su manera amorosa y el servicio que debe liderar. Ahora, la sujeción debe ser voluntaria. Esto debe salir de la mujer. La mujer tiene que esforzarse. ¿Por qué? Porque es una encomienda que Dios le da. Dice, las mujeres deben estar sometidas, sujetas a sus propios maridos. Es una encomienda. Y se le va a hacer difícil a la mujer. Sí, porque va en contra de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué le dijo en Génesis el Señor a la mujer? Tú vas a querer enseñorearte de tu marido. Sí, vas a querer tú ser la cabeza. Vas a luchar con eso. Vas a luchar. Y por eso es una lucha pecaminosa. Es una lucha contra el pecado que está en nosotros. Al igual que el hombre cuando ejerce su liderazgo, lo pecaminoso es querer ejercer un liderazgo opresor,
querer oprimir a la mujer, sujetarla. Esa es una actitud pecaminosa. El hombre debe liderar como en amor. Y ahí se le vira la tortilla a cualquiera. Porque la mujer tiene que continuamente buscar someterse a su marido en respeto. El hombre tiene que buscar continuamente someterse a su mujer en amor. Someterse a que sus necesidades. Someterse al bienestar de ella. Ok. La sujeción debe ser voluntaria. La sujeción debe ser como al Señor. Y esto es importante. No es que la esposa va a tratar a su esposo como si fuera el rey soberano del universo. Cuando la frase dice como al Señor, sino que significa lo que leemos más adelante, en el capítulo 6, versículo 5 al 7. Mira cómo dice. Siervos, dice, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de corazón, como a Cristo. ¿Cómo es esto? No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad. Ahí está el como al Señor, hacerlo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Parte de la obediencia de la mujer a Cristo es seguir su instrucción de someterse a las autoridades terrenales que Él ha ordenado, y en la familia esa autoridad es ¿quién? Su marido. Esa es la obediencia y la devoción que la mujer tiene al Señor Jesucristo, la que la lleva a ella a sujetarse voluntariamente a su marido y hacerlo como al Señor. Ella se somete y obedece porque ella ama a Jesucristo. Ahora, otra cosa que significa la frase como al Señor implica que la primera lealtad de la esposa es a Jesucristo. Y por tanto, Pablo de ninguna manera esperaba que ella se sometiera a su marido en nada que viole los mandamientos de las Escrituras. Si un marido presiona a su esposa a desobedecer las Escrituras, ella debe rechazar respetuosamente y recordar a su marido que ella debe obedecer a Dios y no a los hombres. Ningún marido que mueva a su mujer a pecar o a hacer algo en contra de la palabra de Dios se merece que ella le obedezca. Con todo respeto, mi amor, ahí no voy contigo. Sí, debe obedecerla como al Señor. Debe sujetarse como al Señor. Número 3, la sujeción debe ser incondicional. Y ahí lo leemos en 1 de Pedro, capítulo 3. Pedro habla a mujeres cristianas que tienen a maridos que no son cristianos, no son creyentes. Dice, hombres desobedientes a la palabra, y les exhorta a vivir delante de ellos mostrando una conducta casta y respetuosa. Aunque él sea el cabezón que sea, la mujer en obediencia al Señor, ella mantiene mostrando una conducta casta y respetuosa. Y ahí ese pasaje está tremendo como Pedro lo habla. Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, ahí está, son incrédulos, cabezones, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Porque hay mujeres que tienen la tendencia de la mujer de proverbio, la rencillosa, que dale, y quiere cambiar al marido porque ella quiere cambiarlo, y lo regaña, y lo tira, y le grita. No, silencio, demuéstrale con tu conducta casta y respetuosa a quién tú le sirves, ¿verdad? No lo digo yo, ahí está la palabra. Sin palabra, con tu conducta, sométete a Él en amor como al Señor. Al observar ellos su conducta casta y respetuosa, ¿ves? Que el adorno de ustedes no sea el externo, sino que sea el comportamiento de ustedes, que dice con un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Es una cuestión de fe. Una cuestión de fe, tener un marido cabezón y tener que, ¿verdad?, amarlo y respetarlo y mantener una conducta casta y respetuosa por amor al Señor y creyendo que el Señor es capaz de trabajar con un hombre como ese. ¿Sí? Porque debe ser incondicional. O sea, el deber de la mujer es respetar a su marido incondicionalmente. Seguro que suena fuerte, porque el deber del hombre es amar a su mujer incondicionalmente. Él no te muestra amor, tu deber es respetarlo. Ella no te muestra respeto, tu deber es amarla, porque es para el Señor. Y el Señor en su momento operará en los corazones. A veces esperamos, no, yo no lo voy a respetar porque no me ama, ¿verdad? Entonces yo no la voy a amar porque ella no me respeta. Y ahí está cosa. Y se creen que eso va a arreglar algo. No, que uno se humille y empiece.
Humíllate y empieza a respetarlo, a mostrarle que tú lo valoras, a mostrarle, a identificar buenas cualidades en él. Y eso va a producir amor en él, hacia ti. Sí, porque está en la escritura. El hombre ame a su mujer, mujer respete a su marido. Hay una dinámica ahí que nos enseña la palabra que debemos obedecer. Ahora, ¿por qué esto es así? ¿Por qué la mujer debe sujetarse a su marido? Y la razón está ahí en el pasaje. ¿Por qué? Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y la palabra cabeza implica autoridad. Eso es obvio aquí porque el texto también dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. En el versículo 24 la iglesia se somete a Cristo. Se somete a Cristo como su autoridad. Ahora después vamos a hablar de las responsabilidades del hombre, el esposo como cabeza de su esposa. Pero lo que debemos ver es que Pablo está comenzando a tratar la analogía entre Cristo y la iglesia, y esposo y esposa. Así como Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia se somete a él, así Dios ha puesto al esposo como cabeza de la esposa y ella debe someterse a él, porque esto va más allá de nosotros. Sabe que nosotros como creyentes, como cristianos, discípulos de Cristo, hijos de Dios, como redimidos, rescatados, salvos, nosotros debemos ver la vida más allá de nuestro circulito, de nuestra relación matrimonial. A veces nos encerramos en nuestro cuadrito ahí, no, nosotros debemos ver más allá. O sea, porque nosotros estamos en la tierra y lo hemos hablado para glorificar al Señor. Y la relación matrimonial también está para eso, para glorificar al Señor. Mi vida debe glorificarlo a Él, exaltarlo a Él. Vivimos vidas así, egoístas, vidas centradas en nosotros. Somos idólatras muchas veces porque vivimos nosotros buscando nuestro bienestar, lo que nos conviene, lo que queremos. No vemos lo que hemos sido llamados a hacer, luz. Hemos sido llamados a mostrar la relación de Cristo con su iglesia. O sea, el matrimonio va más allá de yo te amo, tú me amas, nuestras peleitas, nuestras cosas. El matrimonio ha sido establecido por Dios con un llamado mucho más elevado que el simplemente ella me satisface, yo la satisfago y hasta que nos muramos. No, el matrimonio va más allá de eso. A veces nos limitamos a eso. Sí. Ahora, cuando vamos a 1 Corintios 11, por ejemplo, Pablo va hablando varias cosas, pero establece que la autoridad del hombre tiene sus raíces en la creación misma. El liderazgo masculino es un orden divino, no es una cuestión cultural. Dios creó al hombre y a la mujer la creó para el hombre. Y Pablo habla de esa dinámica de que la mujer fue creada para el hombre. Claro, después hablaremos de la carga que cae sobre el hombre y la responsabilidad que cae sobre el hombre. Dios ha ordenado su universo y Pablo aquí está llamando a los cristianos a reconocer ese hecho. Algo que hemos hablado desde que empezamos. Dios creó las cosas, Dios creó el matrimonio y Dios determinó cómo funciona. Muchas cosas no entendemos porque estamos ciegos por el pecado o porque no queremos entender o porque nos rebelamos contra la autoridad, ¿verdad? Pero Dios ha establecido, ha hablado y en su palabra Dios ha determinado cómo funcionan las cosas. El marido no llega a convertirse en cabeza, el marido ya lo es. Y dice cabeza de su mujer. Cabeza, pues claro, autoridad, liderazgo en sustento y en cuidado, ¿verdad? Se extiende a eso que lo vamos a hablar la próxima vez. El deber del marido es el responsable de ejecutar su liderazgo de la manera ordenada por el Señor. Y ahí voy a ir terminando. Ahí brinca al versículo 33, capítulo 5, versículo 33, cuando Pablo resume, que él dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Por un lado, es el deber de la mujer delante del Señor, tratar con respeto a su marido. Y por otro lado, es la necesidad básica o fundamental del hombre. El hombre necesita que su esposa lo trate con respeto, que su trato hacia él no sea de menosprecio. Por ejemplo, la mujer que anda regañando a su marido como si fuera otro hijo suyo. ¿Ha visto eso? Eso tal vez lo has visto, escuchado.
Mira que dejaste los zapatos en la sala otra vez. Acaba y recoge. La mujer le trata así. Mira que la basura, que lo único que tienes que hacer. Y ahí, mujer rencillosa, que está todo el tiempo regañando a su marido como si fuera un hijo suyo. Sí, no, aquí no se rían, que se tiran al medio. No quitamos que haya hombres que pareciera que hay que moverlos con grúa para que se responsabilicen. Sí, con grúa. Uy, si los hermanos están... Pero nada le da el derecho a la esposa de tratar a su esposo como si fuera otro hijo más. No, nada. A tu esposo hay que respetarlo. Sí, ponlo de rodillas, que el Señor le dé contra el piso, pero tú, sí, porque es que es como lo manda el Señor. O sea, Pedro le dice a las esposas que tienen maridos, que son incrédulos o desobedientes a la palabra de Dios, que mantenga con sus maridos una conducta casta y respetuosa. Ahora, no solo está la mujer que regaña a su marido como si fuera su hijo. Qué mal se ve eso. He escuchado a mujeres decir, que es que mi marido ¿cómo dice? Mi perro fiel. He escuchado a mujeres cristianas decir, que mi marido es mi perro fiel. Y marido, yo le pondré, hay un como un mime en Puerto Rico, se le dice zángano. Sí, ¿verdad? Entonces, marido zángano que dicen, no, tal vez, y no lo dicen bromeando porque los conozco. No, que mi mujer es la jefa en mi casa. Sí, yo tengo la última palabra. Mi amor, lo que tú digas. Seguro, porque tú estás recostado. Sí, porque ella está haciendo todas las cosas, esforzada, trabajando, liderando, haciendo tu trabajo. Y mi mujer ella es la jefa. Yo tengo la última palabra. Mi amor, lo que tú digas. Eso no funciona así. Dios te mandó a ti a liderar, a estar ahí, a tomar la delantera, a mostrarte como el león de su sistema. Se me olvidó el nombre de su manada. Sí, es así. Es así. Entonces, o la mujer que piensa, y esto es bien peligroso, y conozco hombres, la mujer que piensa que criticando a su esposo va a hacer que él cambie algunas cosas, criticándolo constantemente. Y ahí, pero tú, humillándolo, o comparándolo con otros hombres. Eso es terrible. Eso, si tú quieres que tu hombre te ame, te cuide, te proteja, que tu hombre reviva ese amor por ti, lo menos que tú debes hacer es criticarlo. Porque lo humillas, porque lo aplastas su espíritu, lo hace sentir basura. Conozco hombres así, que hasta depresivos se ponen. ¿Por qué? Porque la mujer le grita y le falta el respeto. Y ellos y el hombre tiende a esconderse, tiende a retirarse. El hombre no confronta como la mujer, que hay problemas y ella quiere, no, ¿qué pasó? Vamos a hablar de esto aquí ahora mismo. No, el hombre no tiende a reaccionar así. El hombre, por honor, muchas veces se retira del conflicto. Y la mujer piensa que ella lo está tratando, no, me está ignorando. No, él no le interesa. No, el hombre no quiere entrar en dime y direte. Sí, hay ocurre mucho eso. O sea, no es que no pueda señalar las faltas del hombre, y esto se ha dicho muchas veces, no es lo que dices, es cómo lo dices. Sí, señalar las faltas al hombre, está bien, pero hazlo con respeto. Mi amor, ven acá, vamos a sentarnos con una taza de café, vamos a hablar de unas cosas. Mira, no me gusta cuando me tratas así, no me gusta esto. Hay una manera de tratar al hombre con respeto, que el hombre va a responder en amor. Sí. Pruébelo, hay un libro que se llama Amor y Respeto. No me acuerdo el nombre ahora mismo del autor, Amor y Respeto. La carátula es roja y blanca. Tremendo. Habla de muchos testimonios, de muchas mujeres y hombres que han experimentado esta dinámica. Su marido dejó de amarla y ya no hay trato de amor. Entonces a ella se le ha dicho, pero ¿cómo tú lo tratas a él? Y ellas confiesan, no, yo le grito, yo lo critico, yo lo acuso, yo lo aplasta. Y le han dicho, trata respetándolo, trata poniendo en una lista qué cosas tú respetas de tu marido, qué cosas tú valoras de tu marido, ¿verdad? Y lo han hecho y han compartido con sus maridos cómo lo respetan. Y esto ha ayudado al matrimonio. O sea, son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ok, por muchas razones, que no nos da tiempo ahora para tratar, pero una de las razones es la diferencia que hay muchas diferencias. Nosotros como hombres y mujeres
somos iguales delante de Dios porque somos creados a su imagen y semejanza, pero en nuestro funcionamiento, tanto psicológico como emocional, como físico, tenemos muchas diferencias, aun como percibimos las cosas. Por ejemplo, escuché a alguien dar este ejemplo. La mujer está frente al ropero y dice, no tengo que ponerme. En realidad lo que ella quiere decir es, no tengo nada nuevo. El hombre se para frente al ropero y dice, no tengo que ponerme. En realidad lo que quiere decir, no tengo nada limpio. ¿Te das cuenta? Ellos pueden mirar o escuchar la misma cosa, pero percibir una cosa diferente. Lo que una mujer tal vez percibe como una crítica constructiva al marido, él lo percibe como una falta de respeto. Tenemos que aprender cómo nosotros percibimos la manera en que nos hablamos, nos comunicamos, nos comportamos, porque somos diferentes. Hay muchas cosas que somos diferentes. En conclusión, porque ya me marcaron por ahí que tengo 55 minutos y la esposa mía me ama un montón. La esposa debe sujetarse, escuchen, ya vamos a terminar, debe sujetarse al liderazgo de su esposo. Debe respetar a su marido de manera voluntaria, en el temor del Señor, ¿sabe? Teniendo presente al Señor y como devoción a Él, como sirviendo al Señor mismo y de manera incondicional. Y esto es así porque es el modelo de autoridad sumisión que Dios determinó en el matrimonio. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo es cabeza de la mujer, es autoridad para liderar en amor y servicio y para sustentar y cuidar. Algunas cosas prácticas para la esposa, escucha, 3 cosas. Ayuda a tu esposo en su liderazgo, o sea, apoya su liderazgo, no usurpe su autoridad. Si él dejó de hacer algo que le corresponde a él y tú te colocas en esa posición, está usurpando la autoridad. Ayúdalo, impúlsalo. ¿Cómo? Valora su esfuerzo en trabajar, en proveer y en proteger. Hay cosas que tú sabes que tu esposo tiene que hacerlas, pero aunque sea así y las haga, valora eso, reconócelo, agradécelo. O sea, ayúdalo, apoya su liderazgo, sujétate a sus decisiones. Y aquí se pone difícil. ¿Sabe? Aunque estés de acuerdo, aunque no estés de acuerdo, siempre y cuando sus decisiones no sean desobediencia a la palabra de Dios, sujétate a sus decisiones. ¿Qué significa eso? Si él sabe que el Netflix te está haciendo daño y él quiere cortar el Netflix para hacerte bien, ¿qué tú vas a hacer como mujer? Te sujete a su liderazgo porque él te está amando. Él quiere lo mejor para ti. Tumba el Netflix. ¿Verdad que sí o no? Las mujeres dicen, ay, pero ¿qué voy a hacer ahora? Y eso parece algo sencillo, pero es muy importante. Ahora, otra cosa, no digas algo contrario a lo que él ha dicho a tus hijos. ¿Cuántas veces he visto eso? No lo menosprecies delante de tus hijos, ni delante de los demás. Más bien habla de sus buenas cualidades delante de ellos. Sí, que papá dice algo y van a donde mamá, y a veces ocurre viceversa, pero en este caso pues estamos hablando de la mujer, ¿verdad? Y la mujer cambia lo que papá ya dijo, menospreciando la autoridad de papá delante de sus hijos, ¿verdad? ¿Sabe? Ayuda, apoya su liderazgo. Número 2, ten cuidado de la manera en que haces críticas de tu esposo. ¿Cómo? Reconoce que todos necesitamos crecer en muchas áreas. Reconoce eso, ¿sabe? Antes de quitar, ¿verdad?, la paja del hermano, removamos el tronco que tenemos en el lado de nosotros. No seas mujer rencillosa. Siempre acércate a tu marido en actitud de respeto, no en actitud de queja. ¿Sabes? Son 2 cosas diferentes. Yo me puedo acercarme quejando. Ah, pero es que tú siempre es con lo mismo, ¿verdad? Esa actitud. Eso hace daño a tu esposo. Acércate con respeto, con cariño, con ternura. ¿No? Número 3, anímalo a su liderazgo. ¿Cómo? Entrégate a Dios en oración por él y hazle saber que estás orando por él. Ora primero por él para cuando le diga estoy orando por ti, no le mientas, ¿verdad? Ora por él y mi amor, estoy orando por ti porque quiero que nuestro matrimonio mejore, ¿verdad? Hazle saber tu deseo de aprender a respetar su autoridad y liderazgo. Hazle saber tu deseo de crecer en eso. Hazle saber, mi amor, estoy orando por ti, quiero que mejoremos, quiero aprender a respetarte más, quiero cuidarte como un hombre, quiero tratarte, ¿verdad? Como mi héroe. Sí, el hombre necesita que su mujer, o sea, la mujer necesita hacer sentir al hombre que ella lo necesita. ¿Sabes lo que es eso? ¿Entendiste eso? El hombre necesita saber, sentir que su mujer le necesita. ¿O no? Sí, que su mujer lo necesita. El hombre necesita sentir que protege a su mujer, que la cuida, que la ama.
que la cubre. O sea, pidámosle al Señor, ¿verdad? Que nos permita glorificarle en medio de todo esto. Y pongamos en acción, hay muchas cosas que podemos poner en práctica ya para la gloria de su nombre y empezar a marcar una diferencia en nuestra vida para la gloria del Señor. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias por este momento. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia, tu pueblo. Señor, ayúdanos a por lo menos agarrar algo de aquí, de lo que hablamos en esta tarde, Señor, y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Para glorificarte, Señor. Para que nuestras vidas y nuestro matrimonio te alaben y te glorifiquen a ti. Gracias, Padre, por esta oportunidad, este privilegio de acercarnos a tu palabra. Gracias, Señor. Estamos en tus manos, Maestro. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.